ahora mismo se ve directamente en la página. ¿Quién está patrocinando al Real Madrid? Emiratos Árabes. ¿Quién está patrocinando al FC Barcelona? Qatar. Qatar. ¿Quién está patrocinando al Atlético de Madrid? Wanda, que es una gran empresa china. China. Entonces a estas alturas ya es el fútbol como podría ser prácticamente cualquier deporte mayoritario, podría ser el baloncesto. A estas alturas ya los patrocinios y los espectadores son a nivel global, así que sobre todo ya cuando se amplían los idiomas es porque esta serie de grandes empresas, no sé cómo definir. Es que es el ejemplo que dio el compañero, son multinacionales realmente, su producto es el fútbol, son los goles, pero a estas alturas ya tienen una influencia global de una u otra manera, simplemente porque la gente de todo el mundo los está siguiendo, sea un beneficio, sea un perjuicio, sea algo neutro, pero tienen una imagen y una scope internacional. sí, un alcance, un alcance internacional. No, evidentemente, ¿dónde tiene el Barça más seguidores? ¿En Cataluña, en España o en el resto del mundo? En el resto del mundo. Y probablemente si buscamos un país grande con bastante población, pues yo calculo que probablemente tenga más seguidores probablemente el Barça en México que en España. Porque México tiene más de 100 millones de habitantes y España solo tiene 44. Básicamente, ¿no? Y son clubes de alcance global. Mientras que yo termino de hablar, le pasáis al compañero. Entonces tenemos que tener en cuenta que los seguidores están repartidos por el mundo, que se tratan de realizar políticas de comunicación a escala global, precisamente porque, bueno, lo que decíamos anteriormente, lo decía el compañero, son multinacionales que venden un producto, en este caso un producto son unos jugadores, son unos resultados deportivos. Adelante. Sí. Para eso estamos. Como nos lo estamos planteando, una persona que pues un influencer que tenga pues unas audiencias en todo el mundo y que haya contenido en diferentes idiomas, también sería un actor de la comunicación internacional. Claro, tendríamos que ver la situación y la realidad. Claro, en ese sentido depende de dónde pongamos el límite, porque si lo bajamos ahora mismo, precisamente con el desarrollo de Internet, tú puedes escribir en tu blog ahora mismo y tener alcance global, porque aunque lo escribas solo en castellano, pero ya en Argentina te están leyendo porque te entienden, ¿vale? Entonces, ¿eres un actor de la comunicación internacional o no? Hombre, depende de una cuestión más bien cuantitativa, ¿no? ¿Qué alcance tienes? ¿Cuántos te leen? ¿Quiénes te leen? ¿No? Depende de dónde pongamos el límite. Pero claro, lo que tú has dicho tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, ¿dónde están? ¿Hasta qué punto? Cuando yo hago lo que tú dices del youtuber, ¿estoy monetarizando esos resultados o no? En cuanto los monetarizo, ya soy prácticamente una empresa internacional. Si no los monetarizo, bueno, aquí ya podríamos empezar a discutir, porque entonces puede ser una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Si no los monetarizases. Bueno, ahí ya tendríamos que ver, pero evidentemente esto es producto del resultado de Internet, de las posibilidades que te da Internet, ¿no? Simplemente es para haceros ver que precisamente con todo este tipo de ejemplos, que no solamente es lo que me dicen los grandes diarios, el Times, el Le Monde, sino que comunicación internacional, hombre, no es todo, pero hay muchas cosas que son comunicación internacional además, ¿no? Y ese ejemplo que has puesto tú es muy bueno para entender dónde está el límite, dónde está la frontera, ¿no? Lo que tú decías de la picardía. ¿Hasta qué punto? Bueno, si lo monetariza, habéis visto la noticia que salió el otro día, ¿no? De estos padres que utilizan a los hijos como youtubers para hacer vídeos desde los 3 años y que ganan unas millonadas, ¿no? Entonces, claro, bueno, ¿dónde se consumen esos vídeos? Cuando son en castellano, que se habla en no sé cuántos, 20 o 30 países en todo el mundo, cuando son en inglés, que se habla en tantos países, claro, ahí ya la dimensión internacional ya la tienes. No es lo mismo que si se habla en alemán, que solo lo hablan 3, 4 países en todo el mundo, ¿no? Es que es diferente, ¿no? Yo creo que tu compañera delante quería decir algo también, ¿no? ¿O no quería ya decir nada? Hola. No, yo quería decir que muchas veces cuando se intentan clasificar los tipos de actores internacionales que hay, el individuo entra como uno de esos actores. El propio individuo. Sí. Entonces yo creo que la comunicación internacional, debido a la internacionalización de la propia comunicación, a lo mejor se puede considerar
Claro, hombre, ya si consideramos al propio individuo, ya todos somos actores, ¿no? Entonces, digamos que ya la clasificación de alguna manera pierde un poquito de sentido en el sentido, bueno, entonces ¿qué clasificamos si ya somos todos? Pero bueno, sí, hay teorías de las relaciones internacionales que sostienen que el propio individuo es un actor, ¿no? Esto es una cuestión contestada, ¿eh? No todas las teorías de las relaciones internacionales sostienen lo mismo, pero bueno, nosotros podríamos escribir, y eso tiene relación con lo que ha comentado tu compañero, que si tú haces un blog y escribes hoy tu blog y tu blog lo están leyendo en Colombia en directo en ese momento, pues claro, aquí ya estás traspasando fronteras, ya estás haciendo comunicación internacional, ¿no? Habría que ver si esa comunicación supone interacciones o no, es decir, es solamente flujos de información de ida, pero son también de vuelta o no, hay reacciones de las audiencias, etcétera, etcétera, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que en esta realidad son situaciones a las que tenemos que acostumbrarnos. Bien, yo quería avanzar un poco más y quería avanzar, tengo aquí varias cuestiones, pero tampoco me gustaría fosilizarme con estas cuestiones tan introductorias y es implícito lo que hemos venido diciendo, y alguno de vosotros me lo habéis escuchado ya, las diferencias que hay o realmente la connivencia que hay últimamente entre los distintos niveles, cuando hablamos de niveles locales, nacionales o globales. Lo contábamos el otro día, ¿no? La cuestión del muro en Estados Unidos es solamente una cuestión local, una cuestión en Tijuana, en San Diego, es una cuestión nacional, es una cuestión entre dos países, es una cuestión que tiene que ver con los problemas de inmigratorios en toda América, con el contrabando de drogas, con el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta que ahora ya es muy complicado entender que haya cuestiones que son simplemente o que solamente tengan repercusiones locales o específicas, sino que las repercusiones son mucho más grandes y mucho más genéricas. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros escribimos un tuit desde la cuenta de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, que las repercusiones ya no son solo locales, sino que son internacionales o globales, según como las entendamos. En este sentido, aquí tenemos que tener en cuenta la importancia del desarrollo de las nuevas plataformas, lo que hemos dicho anteriormente, qué pasa, como decía el compañero, si cualquiera de nosotros en un blog cuenta algo, eso tiene dimensión internacional o no. Es decir, los nuevos productores de información, el periodismo ciudadano. Actualmente tenemos la posibilidad prácticamente a un coste muy bajo de producir información, y generamos esta información que se entremezcla y que queda dentro del círculo de la comunicación o de la información internacional. Por lo tanto, esto puede también generar de alguna manera ciertos ruidos informativos. También tenemos que tener muy en cuenta el problema que tiene que ver con las éticas y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que estoy hablando ahora mismo es de la falta de veracidad de las informaciones que distribuimos o que se puedan distribuir, las denominadas noticias falsas, ¿no? Y como las noticias falsas son utilizadas para desequilibrar procesos electorales, gobiernos de turno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas son cuestiones que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Me gustaría tratar con vosotros una pequeña práctica. Es muy interesante entender esta cuestión, lo de el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la participación comunicativa. ¿Qué entendéis vosotros cuando os hablo de participación comunicativa, en este caso de las audiencias? Es decir, para que exista comunicación, ¿qué tiene que haber? Los flujos son de un sentido de doble. Son de doble sentido, es acción-reacción. Si no, solamente sería información. Yo informo, pero si comunicación es porque existe un flujo en doble sentido. Bien, cuando hablamos de participación comunicativa es porque existe esa reacción por parte de las audiencias. Y en ese sentido tenemos que pararnos a pensar si al existir esa reacción es posible, como decíamos anteriormente, os comentaba anteriormente, pero es que un ciudadano polaco no va a reaccionar igual a la información europea de lo que vais a reaccionar vosotros, que sois españoles o franceses o colombianos o de donde seáis aquí. Es decir, ¿es posible llegar a una comunicación de alguna manera adaptada al cliente, adaptada a las audiencias? ¿Es posible o es conveniente?
Que esa es otra pregunta. ¿Es conveniente para una organización supranacional, la Unión Europea, tratar de diseminar una comunicación que se adapte a sus propias audiencias? Este palabra en inglés, el customize. ¿Eso es posible? ¿Es probable? ¿Sería sugerible a la Unión Europea que hiciese eso? ¿O esto no tiene ningún sentido, estas disquisiciones que estamos aquí teniendo? ¿Pasáis al compañero? Detrás. Sí, vale. Has dicho antes al comienzo de la clase, has dicho algo muy interesante, y eso del tema de heterogeneizar el mensaje. Porque sí que es cierto, yo no sé hasta qué punto, porque no he viajado tanto como para saber cómo son cada cultura, pero sí es verdad que a lo mejor en cuanto a niveles de comunicación, en cada país se acepta de una forma, el público accede de una forma a esos canales de comunicación. Entonces, pues sí que es verdad que en este sentido se podría hacer, si se heterogeniza, a lo mejor, porque a lo mejor si fuese un mensaje homogeneizado no quedaría igual en toda la Unión Europea. No sé si me expreso bien. Sí, te has expresado muy bien. Lo que pasa es que yo estaba, perdona por si estaba abstraído, porque estaba pensando en que tenemos que tener mucho cuidado con esto que tú has dicho. Porque una cosa es que el mensaje sea homogéneo o heterogéneo, y otra cosa es que nosotros lo adaptemos a los públicos. Es decir, cuando nosotros hablamos de mensajes heterogéneos, estamos hablando prácticamente de distintos mensajes. Sin embargo, si nosotros hablamos de un mismo mensaje adaptado a la realidad de cada público, a la realidad de las audiencias, estamos hablando de un mismo mensaje. Precisamente, lo vamos a ver posteriormente, uno de los problemas que tiene la Unión Europea es que tiene muchos actores comunicativos dentro de la misma, procedentes de distintas instituciones y distintos corpus dentro de las instituciones, y mi duda es que el mensaje que todos esos corpus comunicativos dentro de las instituciones de la Unión promulgan, que ese mensaje sea precisamente un mensaje homogéneo y que no sea bastante heterogéneo, ¿vale? Entonces yo distinguiría, porque claro, ¿qué es lo que se quiere o lo que se busca? Claro, lo que se quiere es un mismo mensaje explicado de distintas maneras para que todos los europeos nos entendamos. Lo que se debe tratar de evitar es un mensaje distinto, porque si tú cuentas cosas distintas, al final la gente no te cree, ¿vale? Entonces, lo que tú decías es muy interesante, pero ojo con los términos que usamos, porque si estamos hablando de mensajes heterogéneos, estamos hablando de distintos mensajes en la práctica, ¿vale? A mí me interesa que nosotros veamos algunas otras cuestiones que, digamos, que ponen en peligro actualmente el marco de la comunicación internacional. De una parte son las censuras y de otra parte son la legitimidad. Yo quiero, en primer lugar, y esto tengo que confesar que esto no es un debate que se me ocurriese a mí, sino que fue por eso vosotros también hacéis este curso, porque fue una pregunta de un compañero en esta sesión el año pasado, ¿no? Él venía de Derecho, de Políticas, tenemos aquí nuestra representación, y claro, él nos venía a decir, dice, ya, pero es que esto de la comunicación está muy bien, pero todas estas historias que usted nos está contando y tal, pero claro, vosotros sabéis, y los de Políticas y los de Derecho, si no os lo pueden explicar muy bien, que existen cuántos poderes existen en un Estado. Pasádselo por aquí, por favor. Realmente hay 3 poderes. Sí, ¿cuáles son? Legislativo, ejecutivo y judicial. Vale, pero... hay mucha gente que llama a la comunicación el cuarto poder, entonces... No sé si te refieres a eso. Sí, no, esa era la discusión. Lo que pasa es que tu compañero del año pasado, muy bueno, lo ponía en duda, ¿no? Porque lo que él venía a decir es que hay 3 poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que todos esos poderes, ¿cómo se escogen esos poderes? ¿El legislativo cómo se hace? Y el ejecutivo, que se hacen de la misma manera parecida. Votamos, ¿no?
Hay elecciones democráticas en los países, es decir, tú eliges a tus representantes que van al Parlamento y luego esos miembros del Parlamento eligen un gobierno, ¿no? Y luego el judicial, bueno, ya es una forma un poquito más enrevesada porque también indirectamente, porque los partidos eligen algunos de los jueces tal, pero bueno, luego hay una carrera judicial independiente, etcétera, etcétera. Pero la pregunta del alumno el año pasado, y es la que yo quiero, por eso quiero abrir este debate, es... Claro, él venía a decir, sí, pero ¿por qué todos estos, bueno, más o menos legítimo, más o menos democracia directa o democracia indirecta con los tres poderes? Pero este cuarto poder que dicen ustedes que son los periodistas, y esto es para tirarle el anzuelo a los periodistas, ¿quién ha elegido a los periodistas para que se conviertan en cuartos poderes? ¿Quién ha elegido a los periodistas para que ellos puedan controlar las acciones de los gobiernos? ¿Por qué? ¿Qué legitimidad tiene un periodista? ¿Quién lo ha elegido? ¿Qué méritos ha hecho? ¿Quién lo ha votado a un periodista para que controle al Estado, para que controle a los gobiernos? Por lo tanto, digamos que el debate que les quería proponer precisamente es el que me propuso a mí el año pasado este alumno, ¿no? Que me decía, que lo tengo aquí, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto los periodistas y los comunicadores tienen legitimidad democrática para convertirse en guardianes de las esencias o guardianes del Estado, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿no? En el marco de la comunicación, ¿por qué los periodistas tienen esta legitimidad? ¿Quién los ha votado, no? ¿Vale? Estoy intentando hacer de abogado del diablo un poco, sabiendo que hay más estudiantes aquí de comunicación y de periodismo, pero bueno, sí me parece interesante que respondan los estudiantes de comunicación y que después los de políticas y de derecho les deis la réplica que estiméis oportuna. ¿Quién ha votado a los periodistas para ser los guardianes de las esencias del Estado? A ver, yo es que considero que los periodistas en sí no están controlando, sino están llevando la información a todos. Ellos no están haciendo ningún juicio, ni deben hacer ningún juicio sobre lo que está pasando. O sea, deben ser lo más imparciales posible para mostrar la información a los ciudadanos y que ellos sean los que juzguen. Pero en ningún momento creo que estén controlando los poderes, porque si no ya estarían metiendo su juicio. ¿Algo más? Por allí. Yo creo que los periodistas son elegidos día a día. ¿Tú vienes de periodismo o de dónde vienes? Yo soy de periodismo. Ah, bueno, vale, para que sepamos cada cual. La elección es diaria y la hace la audiencia. Eso es lo que no te legitima. La legitimación la da las audiencias, vale. Es legal, pero sí es un tipo de legitimación que yo no sé si es válida a ese nivel, pero la audiencia se hace diaria. Vale, venga, vamos con la respuesta. Quiero el partido de tenis, que te respondan los de políticas. A ver, yo creo que las audiencias no eligen a los periodistas, al menos a los periodistas visibles, se eligen por el chuzo. Bueno, a ver si nos vamos a poner como el político que el otro día en el Supremo dijo que el Tribunal Supremo no tenía, ¿cómo era? No tenía capacidad moral, ¿no? Para imponer comportamientos. A ver, pero Dime. es una de las normas de la carrera de periodismo, que si no tienen... ¿Solo de la de periodismo? Bueno, a ver, Por favor, que no te escuchan. pero... Bueno, a ver, es lo que me decía mi padre para que no eligiera periodismo. ¿Y te convenció que estás haciendo políticas? O... Que al menos los periodistas que son más visibles han tenido algún tipo de ayuda para llegar ahí, la mayor parte de ellos. Ujú. No sé, por ejemplo, Matías Prats, ya no lo conozco. Ajá. Vale. Pasa por ahí detrás si quieres o por ahí al lado. Venga, que tenemos el bloque Políticas Derecho junto. Bueno, es que yo creo que primero tenemos que aclarar porque no somos de Derecho y Políticas, somos de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas. Y yo creo que Historia Política, ¿verdad? Vale, políticas. Y respondiendo a la primera intervención, que se me acaba de olvidar, perdón. Ah, bueno, vale, sí, perdón, vale. Yo creo que es cierto que los periodistas quizá no deberían permitir que su juicio interviniera en cómo comunican la información, ¿no? Pero sin embargo encontramos que muchos de ellos lo hacen, o sea, es que mucho espacio de los periódicos está reservado a artículos precisamente de opinión, entonces yo creo que el juicio siempre está ahí presente. Los periodistas y los seres humanos en general no somos imparciales, entonces el hacer que llegue una información completamente imparcial es muy complicado.
Y por otro lado, respecto a la audiencia que recibe un periodista, no creo que lo legitime para estar enviando también información de buena calidad, porque, por ejemplo, la prensa amarilla, la prensa sensacionalista es la que goza de mayor audiencia y no por eso significa que tenga una calidad mayor. Vale, creo que te quieren contestar algunos de tus... Por aquí a la izquierda. Bueno, yo quería responder un poco a lo del cuarto poder, es decir, yo pienso que se considera al periodismo como el cuarto poder en un sentido figurado, no es que esté legitimado porque se haya dicho, no, es que oficialmente es un cuarto poder, no, sino que la propia condición de periodista, es cierto que hay sesgo, como lo hay, también hay enchufes en política y enchufes en derecho y enchufes en... Hasta un bombero seguro que entra por enchufado, yo misma soy enchufada en mi trabajo de bombera, o sea que... Qué poca confianza tenéis en las estructuras de este país, por favor. Ni que aquí... Pero es verdad, el enchufe es universal. Eso es una cosa... No, pero desde la universidad esto no se puede... No justifico ni digo que sea lo que tenga que ser. Lo que pasa es que es real y ya está. Sí, pero a ver, al fin y al cabo, el objetivo de la profesión del periodismo es dar a conocer la información de la manera más veraz, más objetiva, y por eso se dice que se salvaguarda, digamos, a la población y a... Es un deber, es el derecho de la información, al fin y al cabo, el tener la información en nuestras manos y a nuestro alcance. Entonces, es por eso que se debe hacer de manera correcta y por eso se dice que es el cuarto poder, no sé. ¿Tienes justo el compañero detrás de ti que quiere añadir algo más? Yo creo que este debate tiene más que ver quizá con el texto que mencionabas en la sesión anterior de Halim y Mancini, y que no es tanto si, en mi opinión, yo creo que sí que es cuarto poder, pero teniendo en cuenta de qué tipo de modelo de medios de comunicación estamos hablando. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí que los medios de comunicación se utilizan como mecanismo de rendición de cuentas. Esto viene amparado incluso en la primera enmienda, es decir, que ninguna ley puede ir en contra de la libertad de prensa. Sin embargo, me parece que es quizá un poco pretencioso decir que los medios, sobre todo del sur de Europa, que puedan constituir un cuarto poder como tal. Creo que simplemente la función que tienen los medios en nuestros países, los países de nuestro entorno, es más informativa que rendición de cuentas, pero sí que puede quizá constituir un cuarto poder en el mundo anglosajón. Me parece muy interesante el comentario que has hecho, porque estás entremezclando precisamente la supuesta función del periodismo como cuarto poder con el sistema de modelo de medios, ¿no? En ese sentido, yo ahí discrepo un poquito de lo que tú acabas de decir, o complemento lo que tú acabas de decir. Me parece que sirven como modelos de rendición de cuentas, lo que pasa es que son modelos de rendición de cuentas cruzados. Es decir, yo te hago rendir cuentas al contrario y el contrario me hace rendir cuentas a mí. No se hace, como eran sistemas de partidos, sistemas partisanos, no es una rendición de cuentas universal en la cual, bueno, yo como periodista quiero verdades como puños, verdades universales, y aquí todo el mundo que pase los límites de la legalidad o de la moralidad, etcétera, etcétera, lo voy a denunciar, sino que yo solamente denuncio aquello de mi rival. Y es mi rival el que denuncia lo mío. Entonces, digamos que para mí o a mi juicio, pero bueno, es discutible también, hay como un gatekeeping, pero cruzado. Es cruzado, no es directo o no es universal, si lo queremos ver así. Pero muy interesante el matiz que has metido. Yo no sé si queríais comentar alguna cosita más, porque yo quería plantearos otro segundo debate que me parecía también interesante hoy, porque además ha habido una noticia bastante relevante que ha publicado hoy el diario El Mundo, y por eso yo la he tuiteado desde la cuenta, ¿no? Nos va a dar tiempo a leerla, pero lo que quiero plantearos, porque justo al inicio de esta sesión, el año pasado, hubo en esa misma semana, 3 ejemplos paradoxales que tenían que ver con la cuestión de las censuras. Mi pregunta es, el año pasado, estoy yo bueno, la semana pasada hablé aquí, ¿no? De China y Google, ¿verdad? Vale, la siguiente pregunta es, esto pasa en China, pero en España ¿hay censura o no hay censura? España es
un país occidental en el cual tenemos la libertad de expresión como máxima garantía, todos la respetamos, etcétera, etcétera, o también tenemos nuestros problemas con la censura. ¿Pasáis por favor aquí al compañero? Hola. Perfecto. Bueno, pues hay que destacar la ley Mordaza, que incluso llegó a llevar a una tuitera. ¿Cómo se llamaba la tuitera? Cassandra. Cassandra Vera. Sí, Cassandra, con Cassandra nos vale. Sí, Cassandra Lara, vale. Pues eso la llegó por hacer chistes sobre Carrero Blanco, entonces sí que es verdad que estamos en una democracia, pero como siempre, entrecomillada. O sea, por ejemplo, también hubo un rapero, no sé si era Arcano, bueno, si me está viendo Arcano, perdóname. Valtonic. Que hizo sobre el rey o algo así, y fue también muy polémico y muy comentado. Ajá. Entonces, claro, si yo puedo decir lo que yo quiera según lo que yo piense, también tengo que tener cuidado cómo pueden aceptar mis palabras y mis declaraciones. Entonces, sí, hay una cierta democracia, pero según qué límites. Entonces creo que está como muy nivelada. No creo tampoco que asistir a la democracia al 100%, porque si no sería un poco caos, parece una contradicción, pero... Entonces, ¿tenemos o no tenemos censura en España? ¿O tenemos libertad de prensa? Yo creo que sí hay censura. ¿Que sí hay censura? Vale. ¿Pasas por detrás? Sí, bueno, que en esos casos y en algunos otros polémicos, que si bien es cierto que se ha llegado a la judicialización de esos casos, gracias al sistema de garantías, al final han acabado absueltos. Por tanto, sí que es cierto que puede haber una parte que les acusa y que intenta censurarlo, pero que al final no acaban siendo condenados. Por tanto, no sería demasiado brusco decir de primera, solo porque han sido llevados a juicio, que existe censura. Estos son los debates que os gustan, ¿eh? Porque en otras cosas no, pero en esto vamos. Yo creo que en España no hay censura, porque yo creo que es por censura, la censura previa, que es la propia de las dictaduras, se han puesto en publicaciones, que eso es, para esto existe el sistema judicial y tal, y luego está la otra censura, que es la que se hace observación periodista a diario. Entonces yo creo que la peligrosa, que es la censura previa, no existe en España, y eso es lo más importante, ahora mismo. Bueno, hay más tipos de censuras, ¿eh? Vale. Sí que es verdad que la censura previa en España no existe, pero no hay que ver más allá de Fariña, el año pasado, que estuvo secuestrado, no sé cuántas veces estuvo... Habéis visto qué buenos son mis estudiantes, ¿eh? Que yo lo había quitado, os lo había, para que no pusiesen aquí, ya habéis dicho Valtonic, Fariña y Cassandra, ¿eh? Que son los tres ejemplos que había aquí. Solo os faltaba uno. Cuéntanos qué pasó con Fariña. Fariña habla de un alcalde gallego que tuvo conexiones con el narcotráfico. Este señor denunció al escritor y al libro y secuestraron la publicación. Hubo durante unas semanas, era como si el propio libro fuera droga, pasándose ilegalmente. Incluso eran como las entradas de los partidos de fútbol, ¿no? El precio aumentaba, ¿no? Creo que valía 15 o 20 euros y llegaban a pedir en internet 100, 200 euros por el libro, ¿no? Yo tengo uno de esos. ¿Lo pagaste muy caro? Y después a Valtonic sí que le han condenado y está huido. Y Cassandra creo que sí que la absolvieron, pero el caso de Valtonic está en Bélgica, además, ¿no? Está en Bélgica precisamente porque le condenaron. Y como protesta sí que huyó. Y para mí no hay censura como la que podía haber bajo Franco, evidentemente, pero simplemente amenazas, lo que contaba Ignacio Escolar, que es el director de diario.es, cuando se les ocurrió publicar las informaciones sobre Cristina Cifuentes. Recibieron amenazas y recibieron una denuncia que después acabó en nada. Eso simplemente igual no es censura directamente, pero es un intento de acallar informaciones. Sí. Que
depende de cómo se mire, puede ser considerado, no sé, algo poco sano para una democracia. ¿Más queríais hablar allí detrás, por favor? Sin entrar en el caso de Cassandra y en el de Fariña, el caso de Valtònyc a mí personalmente me lo tomo como algo personal porque yo también soy mallorquín y bueno, hay que tener en cuenta que independientemente de si hay delitos que nos parezcan más o menos absurdos o que podamos abrir un debate sobre si realmente hay que meter en la cárcel a alguien por hablar mal del rey, Valtònyc no está condenado por una causa, sino por 2, 3, 4, no recuerdo ya. Y quizá yo personalmente sí que me moleste en leerme la sentencia y me dio la sensación de que quizá son los propios medios los que banalizan con este tipo de sentencias y los que hacen que al final pues la sociedad civil piense que sí que existe una censura. Yo comparto por completo la opinión de mi compañero. Creo que hay un tipo de censura que no existe en España, que sí que existe en regímenes autocráticos o monarquías, pero también hay que tener en cuenta de que la libertad de expresión está muy bien, pero sí que es cierto que hay límites que hay que tener en cuenta, como puede ser la dignidad u otros principios que además están amparados ya no solo en las leyes sino en la Constitución, y que hay veces que los dejamos de lado simplemente porque sentimos la necesidad de dar nuestra opinión sin tener en cuenta las consecuencias, y ese es el problema. No creo que haya ningún tipo de censura en España, ni en los medios, ni tampoco en las redes sociales, ni mucho menos. Vale, pues yo en principio no querría alargar más el debate sobre esta cuestión. Quería cerrar este debate con algo que ha sucedido hoy y os voy a plantear la noticia. Sin embargo, lo que vamos a hacer es, como ya llevamos un rato relajados con discusión y tal, para que luego no pillaros muy cansados cuando os tenga que dar la parte más densa, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño descanso, y después cuando hayamos hablado de otras cuestiones vamos a volver aquí sobre esta cuestión. Pero yo he tuiteado hoy desde la página de Eucopol esta noticia y yo quería saber después qué os parece, que le deis un vistazo en el descanso o durante la siguiente sesión. El Parlamento Europeo prohíbe un acto con Falange y Democracia Nacional, me parece que es. El Parlamento Europeo prohíbe un acto con Falange y Democracia Nacional, ¿no? La noticia es de hoy, 21 de febrero, y lo ha decidido el presidente del Parlamento Europeo. Bueno, le podéis dar un vistazo a la noticia y si queréis después discutimos, ¿no? Porque igual que hemos discutido si había censura o no en España, yo quiero saber si hay o no hay censura en una organización supranacional. Entonces, a ver qué os parece esto, ¿no? Por lo tanto, después de cuando volvamos del descanso, os trato de contar algunas cositas más, pero digamos que cuando ya llevemos un rato y ya os vea un poco cansados, pasaremos a terminar el debate que hemos empezado de las censuras con esta cuestión. Por lo tanto, si mientras tanto estáis aburridos y queréis darle un vistazo a la noticia de hoy, porque supongo que no la tenéis muy trillada porque es de hoy, pues le podéis dar un vistazo, ¿vale? Son las 4:30, pues podemos, o 4:25, pues podemos estar 10-15 minutos de descanso y volvemos en un ratito, ¿vale? Muchísimas gracias.